todos esos sistemas económicos, ¿sí?, son derivados del capitalismo, como lo vimos, ¿sí? Y como también vimos en el video pasado, todos los modelos capitalistas, ¿sí?, se basan en la existencia de la propiedad privada. Significa esto, ¿sí?, que a partir de que el ser humano dijo a alguien, esto es mío y de nadie más, en ese momento surge la propiedad privada. Es decir, que una persona posee un recurso, una propiedad, ¿sí?, también se basa en la existencia de un capital, que en palabras de Carlos Marx son los medios son los medios productivos, son los recursos que una persona puede tener para generar más recursos a su vez. Así entonces, también todos los modelos capitalistas se basan, y de hecho la palabra lo incluye, en la palabra capital, todos y cada uno. Entendemos entonces qué es el capital: es los recursos, los medios para poder producir bienes y poder generar más riqueza. Ok, ahora que ya entendemos qué es el capital, ¿sí?, vamos a observar en qué consiste ese modelo capitalista. Aunque les digo, del modelo capitalista que vimos cómo surgió en el video pasado, ¿sí?, y que del modelo capitalista se van a derivar muchos otros modelos, pero que todos son capitalistas, veamos en qué consiste realmente el capitalismo. Punto número 1. Existe el capital. Y ojo, no todos tienen el capital, o no todos los humanos tenemos los recursos necesarios como para poder producir más riqueza. Entonces, en palabras de Carlos Marx, tenemos la lucha de clases o la eterna confrontación entre empresarios, burgueses y el proletariado, obreros. En este caso, volvemos a hablar de los modos de producción, ¿sí? Y en este caso ya no nos vamos a remitir a cómo fueron los modos de producción antiguos, sino ya los actuales. El modo de producción capitalista, ¿sí? Nos vamos a centrar en esto. Entonces, el modo de producción capitalista consiste, diría Carlos Marx, en la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo es este modo de producción? Bueno, pues consiste en la existencia de un burgués, que ya la palabra burgués ya es tan anticuada, un empresario, ¿sí?, que tiene el capital, que posee los recursos necesarios para poder producir más riqueza aún, ¿sí? Y existe por el otro lado un obrero, que en palabras de Carlos Marx sería proletariado, pero también ya es como muy en desuso, ¿no? Entre estas clases, ¿sí?, entre estas clases hay una relación de codependencia. ¿Cuál es la relación de codependencia? Es lo siguiente, que el burgués tiene el capital, tiene los recursos, los medios productivos, ¿sí?, el dinero, para poder establecer una empresa, producir artículos, venderlos. ¿Pero lo va a hacer solo? Pues no, imagínense un empresario trabajando y haciendo 1000 platos. Pues no va a ser físicamente posible. Va a depender de una clase obrera que no tiene recursos ni capital, pero lo que sí tiene es fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo o fuerza laboral o medios de trabajo. Fuerza, ¿sí? Así entonces, si el burgués entonces tiene capital y los medios para producir, pero no tiene la fuerza, y el obrero no tiene capital, pero tiene la fuerza, entonces pues llegamos a un acuerdo. Yo te ofrezco mi fuerza laboral, obrero, a ti, empresario, y yo, empresario, a ti por tu fuerza de trabajo, por tu trabajo, yo te pago. Entonces aquí ya entendemos el modo de producción, es decir, la forma de producir un bien, lo que veíamos también en el video anterior. La relación de dependencia entonces consiste en que el burgués, para poder incrementar su capital, ¿sí?, requiere y necesita de la mano de obra del obrero, y el obrero depende del burgués para poder vivir,
porque va a recibir un pago por su trabajo. Así entonces, esto es el modo capitalista. Sencillo, ¿no? Comparado con el esclavismo y con el feudalismo, podemos decir que es más justo. ¿Por qué? Porque en este caso, entre el burgués y el obrero, podríamos decir que hay un acuerdo, un contrato, y que debe de existir un pago justo por la fuerza de trabajo que el obrero está desempeñando, no como en el esclavismo, que ahí era obligado. Ahora, ya que entendemos en qué consiste el modelo capitalista, este círculo que yo le llamo el círculo virtuoso del capitalismo, yo creo que nos va a ayudar a entender mejor el modelo capitalista. ¿En qué consiste el círculo virtuoso capitalista? Bien, consiste en una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos, como un engranaje, que va a funcionar siempre y cuando estos procesos o estos pasos se lleven a cabo. Comencemos. Número 1. El burgués que tiene, o el empresario que tiene los recursos productivos, ¿sí? Va a crear un producto, va a producir un bien. Ese bien, ya que se realiza, ya que se materializa, lo va a poner a la venta. Si se vende, si las personas les atrae, lo compran, ¿sí? Entonces ese burgués o ese empresario va a tener una ganancia y va por lo tanto a querer producir más bienes para que sigan vendiendo y obtener más ganancias. Y si entonces quiere tener más ganancias, pues va a tener que contratar, va a tener que generar empleos, pagarle a trabajadores para que vengan a su empresa, le trabajen y él pueda seguir produciendo más artículos para seguir vendiéndolos. Esos empleados que van a trabajar ahora para el burgués o para el empresario, ¿sí? Van a recibir a cambio un pago, un salario que ese empleado puede utilizar o va a utilizar para poder comprar lo que necesita. Supongamos, por ejemplo, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que ese empleado requiere también de comprar ciertos productos o el mismo producto que el empresario está fabricando. Entonces, al generar empleo y al momento en que el obrero tiene un pago por él, ese mismo empleado va a poder comprar también bienes para poder sobrevivir. Y entonces, si se siguen vendiendo esos productos, se van a tener la necesidad de seguir produciendo más. El empresario va a tener que contratar más obreros para seguir produciendo más y seguir vendiendo. Esos empleados van a tener dinero suficiente para comprar bienes y así. Esto es un círculo perfecto. Es un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque mientras esto funcione, mientras este modo de producción funcione, la economía va a crecer y va a seguir, vamos a tener un crecimiento económico y, lo más importante, vamos a poder vivir en sociedad bien. El obrero va a tener dinero para sobrevivir, para comer, el empresario va a incrementar su capital y todos felices. ¿Bien? Bien, entonces, ahora, si es que alguno de estos pasos de mi círculo virtuoso, si es que alguno de estos pasos llegase a quebrarse, podríamos entrar a una crisis económica. Ejemplo, supongamos que la empresa que ya contrató muchos empleados para producir un bien, ¿sí? Supongamos que no se están vendiendo. ¿Qué? Si no se venden esos productos, obviamente entonces ya no va a haber dinero ni ganancias para el empresario y por lo tanto el empresario, al no tener más dinero y sus productos, al no ser demandados por otras personas, pues entonces, ¿para qué quiero los empleados?, diría el empresario, si no puedo pagarles ya. Entonces va a haber desempleo. Y si hay desempleo, entonces la crisis va a ser peor. ¿Por qué? Porque entonces esos empleados ya no van a recibir un pago y por lo tanto ya no van a poder comprar los bienes. Y entonces ese sería el círculo defectuoso o totalmente desfasado, porque ahí ya entonces estamos hablando de una crisis económica rotunda.